Hola y bienvenidos a las sesiones de Tech to Tech presentadas por Kaizen, donde exploraremos preguntas comunes de limpieza y sus respectivas respuestas. Demos comienzo. Les presentamos a Octavio Paredes. Gracias, Margie, por la presentación y pues bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí y ver este Tech to Tech. El tema de hoy es métodos de inspección de limpieza después de los procesos de lavado en la industria metalmecánica. Ahora, para todos estos métodos los vamos a poder aplicar después del proceso de limpieza, en el cual pues ya sabemos es colocación de las partes, el lavado, el enjuague, el secado y posteriormente podemos hacer nuestra inspección. Ahora, ¿cuáles son los métodos de inspección? Tenemos 4 métodos de inspección, los cuales son los más usados dentro de la industria. El primero es inspección visual con luz negra, prueba de energía superficial, gravimetría y conteo de partículas. El primer método es el método de inspección visual. Aquí es importante contar al menos con dos de estos 3 elementos. El más importante es, obviamente, la luz negra y contar con una cabina, el cual nos esté aislando de la luz del medio. Si podemos utilizar un microscopio, pues va a ser de mucha ayuda para poder realizar la inspección de las piezas a detalle. Ahora, aquí tenemos un ejemplo. Esta es una inspección visual sin luz negra. Aquí podemos ver fácilmente la presencia de aceite, pero solamente los puntos donde está muy cargado de aceite. Aparentemente no se ven tan sucias. Pero, ¿qué pasa si aplicamos la luz negra? Al aplicar la luz negra, lo que estamos haciendo es, estamos evidenciando, estamos viendo de forma más clara la presencia del aceite en toda la pieza. ¿Ok? Ahora, en este ejemplo, tenemos es una inspección sin luz negra de unas partes las cuales ya fueron lavadas. Aparentemente, las piezas se encuentran completamente limpias y pues, probablemente puedan pasar al siguiente proceso. Pero, ¿qué pasa si aplicamos luz negra a las mismas partes? Aquí podemos observar que en la superficie de las piezas está completamente limpia, ya no tenemos presencia de aceite, pero si prestamos atención en este punto, podemos encontrar un poco de aceite en la parte interior. Entonces, pues eso nos estaría generando un problema. Ahora, ¿qué consideraciones podemos tener o debemos tener para este proceso? El primero es el factor humano. Con el factor humano, pues dependemos mucho de la persona, de su criterio, de si la persona hace la prueba a conciencia o no. Entonces, puede ser que, como vimos en el ejemplo, en uno de los ejemplos anteriores, visualmente, sin aplicar la luz negra, diga, pues se ven limpias, entonces así la mando sin hacer una prueba como a detalle. Entonces, ¿qué nos va a generar esto? Pues problemas en procesos subsecuentes, porque estamos mandando una parte la cual no se encuentra completamente limpia. Para ser más específicos, problemas con subensambles. Aquí estamos hablando solamente de un tubo, pero imaginemos que con este tubo, con 7 más, formamos una pieza, se incorporan y generamos una pieza. ¿Qué es lo que va a pasar? Si le intentamos soldar, al haber presencia de aceite en las uniones, nos va a generar poros durante el proceso de soldadura. Y pues una vez que se generan los poros, pues la pieza ya es scrap y no tenemos scrap solamente de un tubo, sino van a ser 7, 8 con la cantidad con la que se haga el subensamble. Entonces, hay que ser muy conscientes pues precisamente de realizar bien esta prueba. Para la siguiente prueba es la prueba de energía superficial, la cual podemos contar con 2 presentaciones. Una, pues, es la tinta y la otra es el plumón. Vamos a verlas más a detalle. Vamos definiendo la energía superficial. La energía superficial es el grado de atracción o repulsión que ejerce la superficie de un material frente a otro. Cuanto mayor es la fuerza de atracción entre los materiales, mayor es la adhesión. Aquí tenemos 3 ejemplos: es alta energía superficial, media energía superficial y baja energía superficial. Aquí lo que vamos a hacer es referirnos a este fenómeno, nos vamos a referir como el mojado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos una alta energía superficial, lo que vamos a ver es que la gota se distribuye de forma uniforme sobre el material. Aquí lo que estamos viendo es que cubre mucha área de forma uniforme y la altura es baja. En este caso, si tenemos una media energía superficial, podemos observar que la gota
tiene un mojado medio, porque se distribuye medianamente de manera uniforme, y también la altura de la misma no es tan alta, pero tampoco es tan baja. Por último, podemos observar una baja energía superficial. Aquí, como podemos ver, la superficie de contacto de la gota es muy poca, entonces no se está distribuyendo de manera uniforme sobre la superficie, y también la altura de la misma es mayor a las demás. Por ejemplo, aquí tenemos el término water break free. ¿A qué nos referimos con esto? Aquí el ejemplo es cuando nosotros agregamos esta sustancia a la superficie del carro, lo que buscamos al agregar la cera es que, pues, no permanezcan las gotas del agua. Aquí lo que estamos haciendo, como en este ejemplo, estamos disminuyendo la energía superficial de la superficie. ¿Para qué? Para que el agarre sea menor. Aquí en este ejemplo no se aplica y en este sí. Al tener una baja energía superficial, pues no tiene adherencia y la gota corre y se va. Entonces, eso sería un ejemplo. Ahora, en la práctica, aquí tenemos 3 ejemplos con una energía superficial alta, mediana y baja. En este ejemplo, tenemos presencia de aceite, tenemos una capa ligera de aceite, lo cual nos va a estar generando que la energía superficial sea menor. Aquí, si nosotros usamos la prueba con el marcador, podemos ver cómo las gotas se comienzan a agrupar y no se forman de manera uniforme al momento que nosotros pasamos el plumón o la tinta. Ahora, con una energía superficial media, aquí tenemos la presencia de una capa muy ligera de aceite. Podemos ver que al momento de que hacer la prueba con el plumón o la tinta permanece de manera uniforme en ciertos trayectos o superficies de aquí de la pieza, pero después se separa y comenzamos a ver el efecto a través de las gotas. A diferencia de esta última prueba, donde no tenemos presencia de aceite, aquí el marcador o la tinta permanece de manera uniforme y constante. Entonces, esos son los 3 ejemplos, o como lo veríamos. Ahora, okey, ahora vamos a ver un ejemplo ya, práctico de la prueba de energía superficial. En este caso, aparentemente la línea permanece uniforme durante toda la prueba, pero si hacemos un zoom aquí, estamos viendo que la línea se adelgaza. Eso quiere decir que la prueba no fue satisfactoria. A diferencia de estos ejemplos, en los cuales podemos ver cómo la línea es continua y uniforme. Entonces, en estos casos, la prueba sí se pasó. Habrá otros, casos, si es posible, las partes críticas es la parte interior. Entonces, si pueden abrir la pieza para hacer la prueba, pues, con eso pueden asegurar que estén en muy buenas condiciones, y así es como se va a ver en la parte interna. Ahora, ¿qué consideraciones debemos de tomar para esta prueba? Al momento que realizamos la prueba, por lo menos la tinta debe permanecer uniforme por 2 segundos. Si antes de esos 2 segundos vemos el efecto de las gotas o que se adelgaza, eso quiere decir que la prueba se falló, pero si permanece uniforme, la prueba va a pasar. Ahora, ¿qué consideraciones debemos de tener o ventajas o desventajas sobre en la tinta versus el marcador? Pues bueno, el marcador es práctico, simplemente le quitas la tapa, realizas la prueba, vuelves a tapar y puedes continuar ya con lo que tengas que hacer. Y la otra otra ventaja es que no necesitas ningún aditamento adicional, simplemente con el plumón puedes hacer la prueba. A diferencia de la tinta, con la tinta pues necesitas la tinta y necesitamos un cotonete, una brocha para poder hacer la prueba. Este es un poquito menos práctico y necesitamos de otro utensilio para poder realizar la prueba. Pero esto nos lleva a la siguiente parte, que es contaminación y falsos rechazos. ¿Qué pasa si la punta del plumón se contamina con aceite? En este caso, mojamos ligeramente la punta del plumón y aplicamos luz negra para ver los residuos. Al momento que nosotros hacemos la prueba con la punta con aceite, pues el aceite va a permanecer en la superficie de la parte y nos va a estar generando falsos rechazos. A diferencia del marcador, con el marcador, como estamos usando un cotonete al momento que hacemos la prueba, este cotonete se desecha y, pues, nos aseguramos que no vaya a haber contaminación. Entonces, esa es la ventaja que podemos encontrar con la tinta a comparación del cotonete.
Ahora, para las siguientes 2 pruebas, estas suceden, como les había comentado, después de nuestro proceso de limpieza, pero todas las pruebas anteriores las estamos realizando, pues, normalmente a un lado de la línea de producción. En este caso, lo que vamos a hacer es tomar un batch de las piezas que se limpiaron y las vamos a llevar al laboratorio. En el laboratorio las vamos a inspeccionar y para estos 2 métodos se vuelve a lavar. En este caso podemos, o más bien, se pueden lavar con ya sea lavadora de ultrasonido, lavadora de spray, también lavadora de inmersión, cualquier método que el cliente les apruebe, pero se tiene que volver a lavar. Aquí tenemos un ejemplo de qué es lo que sucede. Primero, tenemos la pieza aquí, el ejemplo es una cámara de spray. Comienza el proceso de lavado. Si hay algún residuo que permaneciera o que permaneció en las piezas, aquí se lo vamos a remover. Al momento que sacamos la pieza y termina el ciclo, los residuos regresan aquí al tanque lavado. Nosotros bueno, no nosotros, las personas del laboratorio lo que van a hacer es analizar estos residuos. Y, para estas pruebas están hay directrices. Normalmente este tipo de pruebas se hacen en todos los procesos en los cuales sean el cliente es automotriz, están regidos por esta ISO, es la ISO 16, 232, que es, lo que hace referencia es a los vehículos automotores. Nos va a estar dando las pautas para realizar las pruebas de limpieza en los componentes y en general en todo el sistema. Entonces, nuestra primer prueba va a ser la gravimetría. Tenemos 2 procedimientos aquí. El primero, como lo vimos, es el de gravimetría. Para este método, lo que vamos a hacer es, tenemos un filtro, el cual vamos a colocar dentro del horno. En el horno vamos a buscar, evaporar la humedad que pueda tener. Después se pasa a este contenedor donde se enfría y se mide el peso. Una vez que se registra el peso, lo pasamos a este dispositivo en el cual se va a filtrar el líquido con el cual lavamos la pieza en el laboratorio. Una vez más, se pasa adentro del horno, se enfría y una vez más volvemos a pesar. Aquí vamos a tener una diferencia del peso final con el peso inicial y con eso vamos a hacer la siguiente prueba. Ahora, por norma, lo que tenemos que hacer es conocer el área de la pieza en la cual estamos analizando. En este caso, son 650 centímetros cuadrados. Cada cliente tiene diferentes especificaciones de limpieza. Para esta prueba en particular, el cliente determina que el peso máximo son 19.5 miligramos en un área de 650 centímetros cuadrados. Ahora, el resultado que tuvimos son 10.5 miligramos, por lo cual se pasa la prueba. Ahora, en el siguiente caso es el conteo de partículas. En este conteo de partículas lo que estamos viendo es igual, se filtra la solución y las partículas que quedan retenidas en el filtro se analizan en este sistema. Ahora lo que estamos viendo aquí es diferente número de partículas y el software determina la cantidad y el tamaño de las partículas. Ahora podemos ver esta tabla. Aquí en esta tabla está dividida partículas metálicas y también partículas no metálicas. Aquí podemos ver la clase. La clase va a hacer referencia al tamaño de las partículas, en este caso entre 5 y 15 micras, para la clase B, para la C 15 y 25. Y acá tenemos un valor numérico, 16. El 16 hace referencia a la cantidad de partículas que puede haber de ese tamaño. En este caso, el cliente te da una cantidad máxima de 5,539. Aquí podemos observar que para la clase 16 da de 32,000 a 64,000. Como les decía, cada cliente tiene sus especificaciones. Acá esto es lo que es como por norma, pero acá está un poquito más amplio por los requerimientos del cliente. Y así podemos hacer revisar los requerimientos de cada uno de ellos. ¿Y cómo podemos interpretar los resultados? Pues bueno, en la parte de abajo estamos viendo la cantidad de partículas que se encontraron con estas características. En este caso, todas fueron cero, por lo cual se pasa la prueba. Esta fue exitosa. Ahora, ¿a qué conclusiones llegamos? Todos los procesos de inspección son importantes para determinar la limpieza de nuestras piezas, pero ¿qué determina cuál usar?
Pues primero va a ser los procesos. Si nuestro proceso es simplemente el pegado de una etiqueta al final o a una pintura, pues no va a tener no va a ser costeable probablemente el hecho de que hagamos o compremos equipo para hacer la conteo de partículas y gravimetría. A lo mejor con la luz negra o con el plumón podríamos determinarlo. Ahora, si tenemos la tecnología, si ya contamos con un laboratorio ahí en nuestra planta, pues podríamos hacer el uso de los 4 para hacer un proceso más robusto y asegurarnos de que estamos mandando piezas en buen estado. Y la última es el requerimiento del cliente final. ¿Qué pasa con esto? Si nuestro cliente es automotriz, pues por default ya va a ir gravimetría y también conteo de partículas. Entonces, ahí tenemos que apegarnos a las indicaciones del cliente. Ahora, el siguiente punto es determinar si las fallas de nuestro proceso de inspección son causadas por malas prácticas durante la inspección o problemas de limpieza. Por ejemplo, lo que veíamos era si el marcador con el cual estamos haciendo la prueba ya está contaminado, pues hay que determinar si es eso, si los filtros no los estamos pesando, si hay algo ahí. Primero hay que determinar si estamos realizando los métodos de manera correcta o si hay algo en lo que estemos ahí fallando. Sí, una vez que determinamos que los problemas son de limpieza, tal cual de las partes, y no son los métodos de inspección, pues podemos jugar con estos 4 factores. Uno es el tiempo. Si le damos mayor tiempo de exposición al proceso de lavado, puede ser que nuestras partes salgan más limpias o que ya cumplan con los requerimientos. El agente limpiador, hay que asegurarnos que el porcentaje de concentración se mantenga dentro de los rangos recomendados. Puede ser que durante el proceso, cuando empiezas, la concentración está dentro y después puede ser que haya variación. Hay que asegurarnos de que se encuentre dentro del rango. La temperatura. Con la temperatura, si agregamos temperatura o la incrementamos, esto hace que el proceso de limpieza sea más rápido. El agente limpiador se activa y comienza a trabajar de mejor manera. Nada más hay que tener cuidado porque hay ciertos metales o piezas que son más sensibles a la temperatura. Hay que revisar eso. Y por último, el acomodo y la geometría de las partes. Puede ser que una parte te esté saliendo sucia en un área. Si tú la cambias la posición, pues puede ser que con eso se arregle ese problema. O la otra, si hay cavidades en las cuales se está reteniendo líquido y al momento de que la acomodamos de forma diferente, le damos la oportunidad de que ésta drene, pues con eso podemos solucionar el problema. Por último, vamos a las preguntas más frecuentes de este tema. ¿Los requerimientos de limpieza de un cliente en la industria automotriz son exactamente iguales a los de otro? Si tú ya tienes un cliente y estás por recibir a otro, no van a ser los mismos. Los procedimientos por ISO, pues van a ser la inspección va a ser de la misma forma, simplemente va a haber una pequeña variación entre los requerimientos de uno y el otro. A lo mejor uno te permite un poquito más de una cierta cantidad de partículas, otros no. Entonces, va a haber una pequeña diferencia, pero no van a ser iguales. Siguiente pregunta, si la tinta de energía superficial se desvanece después de unos minutos, ¿quiere decir que se falló la prueba? No, como les comentaba, si duró más de 2 segundos la tinta de manera uniforme, quiere decir que se pasó la prueba. Va a ser normal que después de cierto tiempo, ciertos minutos, la tinta se comience a desvanecer, pero eso no quiere decir que se falló la prueba. Y por último, la limpieza de las lavadoras en el laboratorio se realiza con el mismo agente limpiador de las lavadoras de proceso. No necesariamente, esto va a depender de los requerimientos de tu cliente. Habrá algunos que te digan, puedes hacer la inspección en el laboratorio, la limpieza, con el mismo agente limpiador, o habrá otros que te digan, necesito que lo hagas con este agente. Entonces, eso va a ser dependiendo de los requerimientos de cada cliente. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos en este Tech to Tech. Espero que este tema haya sido de su agrado. Síganos en nuestros canales para ver más contenido como este. Muchas gracias y que tengan buen día. Gracias a todos por ver esta sesión de nuestro Tech to Tech. Si desea conversar acerca de este tema más a fondo o tiene alguna pregunta que no fue respondida en esta sesión, por favor contacte a su gerente regional de Kaizen o envíe un correo electrónico a techtotech@kaizen.com y alguien del equipo de Kaizen estará brindándole seguimiento a sus requerimientos a la brevedad posible.
¿Desea obtener acceso exclusivo a todo nuestro contenido y recibir notificaciones de nuestras más recientes sesiones directamente a su bandeja de entrada? ¿O conoce a alguien que pudiera beneficiarse de estas sesiones? Si su respuesta es sí, solamente entre a tech2techbykaizen.com y llene el formulario de suscripción. Si le gustó este video, asegúrese de seguirnos en nuestras redes sociales para encontrar mayor contenido sobre limpieza especializada.